Ustedes saben que nosotros somos multimedios, por eso se llama Multimedios del Caribe. Aquí hay una redacción integrada. Si yo miro un poquito a la derecha, voy a ver a la parte radial, la división radial, 92.5 CDN Radio. Si sigo mirando un poquito más a la derecha, está la división digital del diario El Caribe. Y un poquito más a la derecha, ahí está la redacción del diario del Caribe. Para la izquierda, ahí tenemos nosotros la redacción de CDN, división de televisión, de aquel del lado, CDN Sport Más. O sea, multimedio es el concepto de los nuevos tiempos, es la redacción integrada. Y aprovechando esa integración, nosotros hemos invitado para que compartan unos minutos a Yanesi Espinal. Ella es la periodista del diario El Caribe, que se encarga de la parte política y está en el día a día, en el análisis. Y qué bueno tener a Yanesi cerca para preguntarle algo sobre el asunto de las primarias. Ya está en manos de la Junta Central Electoral, ya el PLD depositó que va por primarias abiertas, el PRM dice que se inclinará por primarias cerradas, pero hay unos cuantos ruidos que la gente no entiende bien, porque primarias abiertas, pero con el padrón de la Junta, pero sin los que están inscritos en otros partidos, así que cuando el PLD haga su primaria, sacarán del padrón de la Junta de casi 8 millones a los que están inscritos en el PRM y en otros partidos. ¿Cómo es el asunto, Yanesi? ¿Y por qué hay una sensación como de confusión? Buenos días. Buenos días, don Nelson. Gracias a Adis, a todo el equipo de producción de Enfoque Matinal. Y para mí es un placer compartir con ustedes hoy. Bueno, resulta que ya el tema de las primarias, como bien usted señalaba, ha pasado al terreno de la Junta Central Electoral. Y en los próximos semanas, lo que veremos es una concentración con relación a la reglamentación de las primarias simultáneas, que es el paso siguiente. Ahora, ¿qué resulta? Que el tema del padrón se ha vuelto un problema desde el punto de vista de algunos precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, que han puntualizado que deben ser excluidos los que están inscritos en otras organizaciones políticas y que solo deben votar en el PLD, en esas primarias abiertas, los independientes y los miembros de esa organización. Pero ese es un verdadero reto organizativo para la Junta Central Electoral, y en términos prácticos lo que estaríamos quizás hablando es de que tendrían que elaborarle un padrón propio al Partido de la Liberación Dominicana, pero este partido se ha encargado de que el documento que depositó en la Junta Central Electoral de lo que habla es del padrón de la Junta Central Electoral. Pero en el padrón de la Junta Central Electoral están todos los ciudadanos registrados. Ahí está Miguel Vargas, que es el presidente del PRD, está Quique Antún, que es el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, está Guillermo Moreno en ese padrón. Y ellos, por tanto, en una convocatoria a elecciones, tienen derecho a participar. Escúchame, ahora ese es el gran debate. No, porque también el debate está con el PRM, porque el PRM dice va con primaria cerrada, pero estamos hablando entonces del padrón del PRM, que habría que excluir a los que son del PLD y a los que son de otro partido, porque es con el padrón del PRM, pero el depositado en la Junta Central Electoral. Claro, pero que en ese caso es diferente, porque ellos lo están elaborando ellos, y se supone que la lista que ellos depositen en la Junta Central Electoral, que tendrá que ser validada. Según la propuesta que ha hecho la Junta hasta ahora, que está establecida en su reglamento, la propuesta de reglamento, tienen que hacerlo 120 días antes de las elecciones, y para los partidos que opten por usar el padrón nacional, o sea, el padrón de la Junta Central Electoral, que hasta este momento solo lo ha hecho el PLD, cortaría 90 días antes de las primarias, es decir, 3 meses antes de las primarias que tendrán lugar el 6 de octubre. Si eso se mantiene así, ahí no se está hablando de exclusión, porque hasta ahora ningún otro partido ha decidido hacer primarias simultáneas. Pero otro problema gravísimo, ninguno de los 26 partidos, que ahora son 27 con el reconocimiento de Opción Democrática, ha depositado su lista de votantes en la Junta Central Electoral. ¿Cómo va la Junta a determinar quiénes están en un partido y quiénes no? ¿Cómo va a ser la exclusión? Bueno, eso casi es misión imposible. Bueno, ¿cuál sería entonces una posible solución? Roberto Rosario es presidente de la Junta Central Electoral, estuvo con nosotros el lunes. Y él dijo algo, no fueron sus palabras, pero más o menos que eso es un arroz con mango. Sí. Incluso hay muchas confusiones, porque me decía Luis El Gallo, de Unión Demócrata Cristiana,
que en una reunión con el Pleno de la Junta, él planteó que si en el padrón de la primaria van a estar incluidos los candidatos, los que aspiren a alcalde y a regidores también. Es decir, que eso complica más el asunto. ¿Hay alguna fórmula que tú avisores o que haya escuchado hablar de un posible consenso, principalmente en el PLD, que ya comenzaron a tirarse las cajas y los cajones? Yo escribí 2 días después del famoso Comité Central que el PLD había pospuesto y prolongado su crisis interna. ¿Qué es lo que se está hablando y por qué esa diferencia en el PLD, Yanesi? Bueno, es que se mantiene porque todavía la gran manzana de la discordia sigue ahí, que es la candidatura presidencial. Y por lo tanto, como bien usted ha señalado, esa crisis no ha pasado, esos abrazos y esas cosas que vimos el sábado, no es todo, eso es lo de menos, señores. Ahora es que vamos a ver enfrentamientos fuertes en el PLD y por supuesto que el padrón sigue siendo, en esta etapa, por lo menos hasta que la Junta reglamente las primarias simultáneas, seguirá siendo un foco, porque no se sabe cómo la Junta hará esto y ya se conoce que figuras influyentes del Partido de la Liberación Dominicana que aspiran a la candidatura han solicitado a la Junta Central Electoral de que se excluya del padrón de su padrón para participar en las primarias a los que no pertenecen a otros partidos. El punto es cómo lo hará. Hemos visto en las últimas horas. No hay horas. fórmula mágica, creo que sería la Junta, tiene una responsabilidad importante. Pero también en ese proceso es importante señalar que la Junta Central Electoral tiene que conservar la legitimidad y ojalá que su credibilidad no quede lastimada fruto de las confrontaciones internas de los partidos políticos, que es que fue uno de los grandes temores que se expusieron durante ese extenso debate sobre las primarias. Ahora ya pasó del plano de los partidos políticos y cae en el escenario de la Junta Central Electoral, que tiene la responsabilidad de garantizar la votación de una manera que legitime, pero que al mismo tiempo quizás no quede arrebatado el derecho de cada partido de decidir quién es su candidato, que es en esencia el argumento fundamental para las primarias abiertas y simultáneas, es supuestamente que un partido evitaría que un partido influya en otro a la hora de la escogencia de los candidatos. Pero como bien señaló el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aquí se elaboró un proyecto, lo que aprobó el Congreso genera exactamente lo contrario, porque eso tendría sentido cuando todos los partidos participen el mismo día con primarias abiertas y simultáneas y por lo tanto cada militante va a votar en su partido. Pero ahora solamente el PLD lo hará. Entonces, ¿cómo evitar que todo el que está inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral no acuda ese día a votar por los candidatos del PLD? Sí, porque es que al lado de mi nombre en el padrón de la Junta no dice fulana, Partido del Gallo, fulana, PRM. Bueno, Yanesi, veo una confrontación de altos dirigentes del PLD en las últimas horas. Reinaldo Pared Pérez por un lado, Franklin Almeida, tirándose las cajas y los cajones, como dice Nelson. Y a propósito de lo que han dicho, el lamento es que se han comunicado en términos de insulto, pero lo que han dicho, en el fondo, ¿cuál de los dos tiene la razón? Se supone que eso tiene que ser, según aprobó la cúpula del PLD, sí, efectivamente refrendado, ¿no? Eso es un debate viejo que ellos tienen, que el sector del expresidente Leonel Fernández ha dicho que eso tiene que ser refrendado en una asamblea de delegados que representa. Pero lo que se decidió el sábado no es que sea refrendado y con eso entonces la razón la tendría Franklin Almeida. Pero las interpretaciones, usted sabe que los juristas tienen sus formas de ver las cosas y ellos todos son abogados, unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver lo que finalmente ocurra. Lo que yo creo es que si el sector del presidente Danilo Medina entiende que eso no tiene que ser refrendado, pues no será refrendado, porque simplemente él cuenta con la mayoría y es quien tiene ahora la decisión de lo que sucede y de lo que no sucede en el PLD. Bueno, yo escribí hoy en mi columna de Diario Libre sobre el PLD con el título Consenso y Centralismo. O sea, después de la reunión del sábado del Comité Central, Franklin Almeida precisamente alababa cómo se llegó a unanimidad, a un consenso. Y él dice
que debe primar el consenso en todas las decisiones en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso incluso riñe con los estatutos del PLD, donde impera el método del centralismo democrático, o sea que la mayoría se impone a la minoría. Y eso del consenso es una manera de buscar el acuerdo dentro del desacuerdo. Y a pocas horas de la reunión del Comité Central, nosotros hemos visto que ha llegado el desacuerdo. Entonces, Yanesi, vuelvo contigo en lo siguiente, los 3 puntos. Lo que dicen los danilistas, vamos a llamarle así, es que son 3 puntos muy diferenciados. Primero, primarias abiertas. Segundo, reformar los estatutos para adecuarlo a la ley 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones. Y tercero, Asamblea General para aprobar los nuevos estatutos, Comité Central, Comité Político, presidentes provinciales e intermedios. Entonces yo creo que no debe haber motivo para malas interpretaciones porque son 3 puntos, 1, 2 y 3. Lo que hay que someter a ratificación es la modificación que se haga en los estatutos. Yo lo veo simple, sencillo. Lo que pasa es que hay un sector del Partido de la Liberación Dominicana que argumenta que para que las primarias abiertas caigan en el terreno de la legalidad, es necesario que se pase a ese proceso de ratificación por el Congreso, porque sus estatutos establecen que los candidatos se eligen mediante primarias internas y que para decidir lo contrario se necesita una modificación estatutaria y que esa facultad solo la tiene el Congreso partidario. Ciertamente el PLD en el 2013 vivió un proceso de modificación estatutaria y se hizo en esa plenaria. Si ustedes recuerdan, cuando eso hubo muchísimos debates, porque ahí entre las modificaciones que se hicieron es que para usted ser miembro del Comité Central había que tener 10 años de militancia en el partido y otro tipo de cosas, y eso generó mucho escarceo. Pues esa modificación estatutaria se hizo fue en el Congreso, en la plenaria del Congreso. Entonces los estatutos del PLD son claros hasta ahora con relación a cómo se escogen sus candidatos a cargos de elección popular. Entonces ellos dicen que el Comité Central no tiene capacidad para modificar eso, que no tiene, vamos a decir, facultad legal para hacerlo y que es el Congreso el que tiene esa facultad estatutaria y que la propia ley de partidos así lo dice. Entonces ellos se mantienen en ese debate, habría que ver qué ocurre más adelante, quizás si no lo hacen podrían todavía acudir a los tribunales. De hecho, antes de la reunión del 27 del mes pasado, elevaron varias instancias, luego las retiraron, pero eso sigue ahí latente. Por lo tanto, el lío en el PLD, lejos de haberse resuelto, se está tornando cada día más color de hormiga. Yanesi, me dice un perito en política que está ahora mismo en sintonía con el programa, que en el 2011 el PRD escogió a Hipólito en un padrón de la Junta Central Electoral, excluyendo a los demás partidos, y que en ese momento justamente le ganó a Miguel Vargas. Esa es la información que me da. No sé si manejas el dato. ¿Cuál sería entonces la diferencia de este nuevo contexto y cuál fue esa fórmula? ¿Qué la haría fallar ahora? Precisamente la peor referencia que hay aquí de la elección de un candidato presidencial con un padrón semiabierto, que sería la fórmula que se buscaría para el PLD, es el caso del PRD. Ese fue el germen de la división del Partido Revolucionario Dominicano, porque previamente hubo una batalla entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas sobre quiénes iban a votar. Se eligió un padrón semiabierto y en ese padrón semiabierto entonces ganó Hipólito Mejía por estrecho margen. Resulta que eso nunca pudo resolverse en el PRD y eso generó esa división que ahora se convirtió, y ustedes ven cómo salieron del PRD, perdieron las elecciones, marcaban en las encuestas como los favoritos en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana, le llevaban 25 puntos, 20, 25, otros hablan de 30, que le superaban al entonces candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que fue Danilo Medina, y sin embargo el PRD no tuvo la capacidad de superar esa crisis interna que se generó por el uso del padrón semiabierto. Cuando Hipólito Mejía ganó, entonces después que pasaron las elecciones se dividieron y esa es el germen, la base que sirvió para la división y la creación del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, así que muy mala la referencia. Yanesi, vamos a agradecerte tu presencia, muy orientadora tus palabras, da un saltito y vete para la redacción del Caribe.
Pero me llama la atención de lo que pasa en los partidos. Es un asunto como para volverse loco. Y como estamos tan locos en política, nosotros vamos a seguir con un psiquiatra, una gente que habla de los problemas de la mente, de salud. Manténgase en sintonía.